Saludos y bienvenidos a nuestro telediario de esta noche. Iniciamos nuestro informativo de hoy con los incesantes bombardeos sionistas que apuntan al Líbano desde hace un par de días, en particular en el sur y el este del país. Estas agresiones ocasionaron hasta el momento 558 mártires y 1.835 heridos, según dio a conocer el Ministerio de Sanidad libanés, quien precisó que entre las víctimas figuraban al menos 50 niños. لحديت هاللحظة هاي وزارة الصحة صارت مسجلة 558 شهيد. Hasta el momento, el Ministerio de Sanidad ha registrado 558 mártires, entre ellos 50 niños y 94 mujeres. Y honestamente, esto contradice todas las narrativas del enemigo israelí que pretendía atacar a militantes. Tratándose de los heridos, tenemos 1.835 heridos. Entre las víctimas figuran 4 paramédicos de la Asociación de Scouts Islámicos de Risala. Decir también que 14 ambulancias y camiones de bomberos fueron blanco de los ataques. 16 miembros de las ambulancias y bomberos resultaron heridos y el centro de ambulancias de Ainata y otro centro fueron blanco de los ataques. Además, hoy ha sido atacado el hospital gubernamental de Ben Jbel. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, confirmó en una publicación en la plataforma X que al menos 50 niños han caído en mártires en los bombardeos sionistas contra distintos puntos del Líbano. El organismo de la ONU dedicado a la protección de la infancia se declaró preocupado por esta situación, destacando la necesidad urgente de reducir la tensión de inmediato y respetar el derecho internacional humanitario para garantizar la protección de la infraestructura y de los civiles, incluidos los niños y el personal humanitario. La amplia e intensa agresión sionista que apuntó por primera vez zonas del sur del Líbano obligó a miles de libaneses a huir masivamente de ciudades a pueblos a ciudades del norte del país en escenas muy parecidas a las que todo el mundo es testigo desde hace ya casi un año en la franja de Gaza. Los detalles a continuación con Karim Mostfawi. Mientras continúa y se intensifica la agresión sionista contra el sur del Líbano, que ha resultado en una de las jornadas más sangrientas en las últimas décadas, decenas de miles de familias tuvieron que abandonar sus hogares para huir del infierno de los bombardeos. Un bombardeo alcanzó nuestro barrio justo al lado de nuestra casa y nuestro edificio temblaba. Estábamos muy estresados, por eso tuvimos que marcharnos y vinimos aquí. Nos dijeron que aquí no había peligro. La situación de verdad es muy trágica. Decidimos marcharnos cuando vimos que todo el mundo abandonaba la zona donde vivimos. Las fuerzas israelíes la habían atacado poco antes, así que no tuve más opción que llevarme a mi mujer y a mi hija en bicicleta. Salimos a las 2 de la tarde y finalmente llegamos a las 10 de la noche. Las carreteras hacia Beirut y el norte del país están colmadas de vehículos de familias desplazadas y ante esta penosa situación, las autoridades libanesas locales han declarado una emergencia, implementando un plan nacional de evacuación para acoger a los damnificados, quienes llegan desolados y aterrados a los centros educativos, después de que el ministro de Educación había suspendido las clases por motivos de seguridad. Entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana llegaron a este centro unas 6.000 personas. Empezamos a organizarlas primero en este centro, que tiene una capacidad de acoger a unas 1.000 personas, y luego trasladamos a las demás al refugio de la escuela. La entidad sionista ha indicado que planea intensificar su campaña militar en las próximas horas, un escenario muy similar a lo que se vive en la Franja de Gaza, cuya tragedia está a punto de cumplir un año, lo que deja aún más claro la naturaleza terrorista de la ocupación sionista y su tendencia a convertir a toda la región medio oriental en llamas y cenizas. Y en reacciones a la escalada en Oriente Medio, el ministro argelino de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, mantuvo este martes en Nueva York conversaciones bilaterales con su homólogo libanés, Abdullah Abu Habib, a quien expresó la firme condena y denuncia de Argelia a la bárbara agresión sionista perpetrada en el Líbano, reafirmando el apoyo y solidaridad absolutos de Argelia con los hermanos libaneses en este momento difícil y excepcional.
El canciller argelino subrayó que Argelia, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, permanece a disposición de sus hermanos libaneses y no escatimará ningún esfuerzo para defender la soberanía, la integridad y la seguridad del Líbano frente a la creciente escalada de la ocupación israelí, que es de hecho una prolongación de la guerra genocida que se libra contra los palestinos, en particular en Gaza. Por otra parte, los ministros árabes de Exteriores expresaron su absoluta solidaridad y su pleno apoyo al Líbano frente a la brutal agresión sionista de la que es objeto el país desde hace semanas durante su reunión consultiva anual al margen de la serie de sesiones de alto nivel de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Los ministros advirtieron de las nefastas repercusiones de la agresión sionista en la seguridad y la estabilidad de toda la región. Y en su intervención ante la Asamblea General de la ONU, el jefe de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha advertido de que la escalada del conflicto en Oriente Medio amenaza con desembocar en una guerra a gran escala en la región, explicando que el camino hacia la paz en la región empieza por un alto el fuego en Gaza. The catastrophe continues. And escalation in Lebanon is extremely dangerous. La catástrofe continúa y la escalada en el Líbano es extremadamente peligrosa y preocupante. Estuve en el Líbano hace unos días, justo antes de que la explosión de estos artefactos electrónicos sembrara el terror entre la población libanesa. La escalada es extremadamente peligrosa y preocupante. Necesitamos la paz en Oriente Medio, porque la escalada en curso constituye un peligro para toda la región, y el camino hacia la paz comienza con un solo paso, el alto el fuego en Gaza, y la aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó a la comunidad internacional a movilizarse para evitar que el Líbano se convierta en otra Gaza, advirtiendo ante la Asamblea General en Nueva York que el país está al borde del abismo. Gaza es una pesadilla sin fin que amenaza con llevarse por delante a toda la región. No hay más que mirar al Líbano. Todos deberíamos alarmarnos por la escalada. Líbano está al borde del abismo. El pueblo del Líbano, el pueblo de Israel y el pueblo del mundo no pueden permitirse que el Líbano se convierta en otra Gaza. Y entre tanto, el genocidio continúa en Palestina ocupada. Las fuerzas de ocupación sionistas cometieron 3 nuevas masacres en la franja de Gaza durante las últimas 24 horas, dejando al menos 12 mártires y más de 43 heridos. El Ministerio de Sanidad palestino en Gaza anunció que el número de muertos por la agresión sionista en curso contra Gaza ha aumentado a 41.467 mártires y 95.921 heridos desde el inicio de la agresión hace prácticamente casi un año. Los niños palestinos de la Franja de Gaza y Cisjordania han sufrido grandes pérdidas durante el último año, según Filippi Lazzarini, comisionado general de la Oficina de la ONU para Refugiados Palestinos, UNRWA, en una publicación en la plataforma X. Lazzarini subrayó que unos 625.000 niños están profundamente traumatizados y viven bajo los escombros en Gaza, mientras que muchos niños en Cisjordania sufren la escalada de violencia que afecta a sus vidas y a su educación, advirtiendo de la pérdida de toda una generación debido a las violaciones sionistas. Y en el Quds ocupada, según la agencia palestina de noticias, decenas de colonos israelíes asaltaron la mezquita de Al-Aqsa, donde realizaron rituales talmúdicos y recorridos provocadores bajo la protección de las fuerzas de ocupación, que restringieron la entrada de fieles musulmanes a los patios de la mezquita. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Palestina ha advertido contra los planes de la ocupación de continuar sus crímenes de guerra y genocidio contra el pueblo palestino y de cometer más crímenes colectivos en la Franja de Gaza. En un comunicado de prensa emitido esta mañana, el Ministerio advirtió contra el intento de la ocupación de ampliar el círculo del conflicto en la región con el fin de encubrir sus crímenes contra el pueblo palestino.
Por su lado, el presidente palestino Mahmoud Abbas llamó ayer al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que acelerara las investigaciones sobre los crímenes de guerra sionistas cometidos en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Durante una reunión con Karim Khan en Nueva York, al margen de la 79ª sesión de la Asamblea General de la ONU, Abbas advirtió de que la falta de castigo animará a la ocupación a seguir cometiendo sus crímenes contra el pueblo palestino. Por otra parte, el ministro argelino de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, llamó a hacer buen uso de la acción sin precedentes de las instancias judiciales internacionales contra la ocupación israelí para juzgarla por crímenes de lesa humanidad perpetrados en Palestina ocupada. En un discurso pronunciado en la reunión ministerial del Movimiento de Países No Alineados, celebrada al margen de la serie de sesiones del alto nivel de la 79ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, Ahmed Attaf afirmó que enjuiciar a la ocupación sigue siendo la única forma de disuadirla y poner fin a la era de la impunidad. وبالرغم من كل الضغوط المساومات تدعو بلادي إلى توظيف المكتسبات الدبلوماسية. Mi país llama a hacer buen uso de los logros diplomáticos conseguidos recientemente por la causa palestina para promover la perspectiva de la solución internacional acordada al conflicto árabe-israelí, acelerando la convocatoria de una conferencia internacional de paz bajo los auspicios de las Naciones Unidas, conferencia que garantice la aplicación de la legitimidad internacional y asegure el establecimiento de un Estado palestino independiente y soberano de manera permanente, irreversible y definitiva. Ahmed Attaf expresó la aspiración de Argelia de fomentar la solidaridad del movimiento de los países no alineados con el pueblo palestino, teniendo en cuenta la grave evolución de la situación ante la escalada israelí en múltiples frentes en los territorios palestinos ocupados. Insistimos en la necesidad de apoyar la acción sin precedentes de las instancias judiciales internacionales contra la ocupación colonialista israelí, porque solo este enfoque puede disuadir al ocupante y eliminar sus ilusiones de que es una expedición a todo lo que estipula la legitimidad internacional e impone como obligaciones firmes y deberes estrictos. El ministro argelino de Asuntos Exteriores reiteró el llamamiento de su país para convocar urgentemente una conferencia internacional de paz bajo auspicios de Naciones Unidas que garantice la aplicación de la legitimidad internacional y asegure la creación de un Estado palestino soberano e independiente. Aspiramos que este apoyo de nuestro movimiento continúe y se consolide, dada la peligrosa evolución de este asunto a la luz de la escalada israelí en múltiples frentes y destinos en los territorios palestinos ocupados y en todos los países vecinos de Palestina. Ante tal situación, no tenemos otra opción que continuar a intensificar los esfuerzos para impulsar las prioridades de la fase actual, que son el alto el fuego en Gaza, permitir los esfuerzos de ayuda humanitaria y enjuiciar a la ocupación israelí por sus crímenes. Siempre en Nueva York, el ministro argelino de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, participó este martes en la sesión de apertura del debate general de la 79ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Está previsto que el ministro Ahmed Attaf ya ha pronunciado un discurso en el debate general en el que destacó varios temas prioritarios para Argelia, como la causa palestina, la finalización del proceso de descolonización y las cuestiones relacionadas con los diversos retos de seguridad, desarrollo y medio ambiente a los que se enfrenta la humanidad en general y las zonas de pertenencia de Argelia en particular. Y durante este mismo discurso, el ministro argelino de Asuntos Exteriores, Ahmed Attaf, llamó a intensificar los esfuerzos para poner en marcha un proceso de negociación global y constructivo que ponga fin a la guerra en Ucrania. Durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad en Ucrania, el jefe de la diplomacia argelina subrayó que la vía propuesta tiene como objetivo lograr una solución política y pacífica y de prioridad y abordar las causas profundas de todo el conflicto.
تدعو إلى تكثيف Argelia pide que se intensifiquen y redoblen los esfuerzos para lanzar un proceso de negociación global y constructivo, un proceso que tenga como objetivo alcanzar una solución política y pacífica del conflicto, porque una solución solo puede ser política y pacífica, un proceso que evite la lógica del vencedor y el vencido, porque no hay vencedor ni vencido en una guerra entre dos países vecinos con una larga historia común de intereses y lazos, un proceso basado en los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la legitimidad del derecho internacional, un proceso que dé prioridad al tratamiento de las causas profundas del conflicto en su totalidad y a las preocupaciones en materia de seguridad, una vía que dé prioridad a abordar las causas profundas de todo el conflicto y las preocupaciones de seguridad de ambas partes, porque solo este enfoque puede garantizar la sostenibilidad y la estabilidad de la solución deseada. Y al margen de su participación en la 79ª sesión de la Asamblea General de la ONU, el ministro argelino de Exteriores, Ahmed Attaf, mantuvo una serie de reuniones bilaterales en Nueva York con varios de sus homólogos y responsables. En este marco, Attaf se entrevistó con el secretario general de la Liga Árabe, Ahmad Abul Ghaid, con la alta coordinadora humanitaria y de reconstrucción para Gaza, Sigrid Kaag, el ministro yemení de Asuntos Exteriores y Expatriados, Shaya Muhsin al-Zindani, el ministro marfileño de Asuntos Exteriores, Leon Kaku Adom, el ministro camerunés de Relaciones Exteriores, Lejeune Mbeya, la ministra de Asuntos Exteriores de la República Centroafricana, Sylvie Baipo Temon, el ministro de Asuntos Exteriores de Vietnam, Bui Tan Son, el viceprimer ministro, ministro de Asuntos Exteriores y ministro de Defensa de Irlanda, Michael Martin, y el ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan. Cambiemos de asunto. La Embajada del Reino de Arabia Saudí en Argelia organizó una ceremonia con motivo del 94 aniversario de su Día Nacional Saudí en el Centro Internacional de Convenciones, en presencia del cuerpo diplomático, ministros y personalidades. En declaraciones al canal Al-24 News, el embajador de Arabia Saudí en Argelia, Abdullah bin Nasser al-Busayri, subrayó la profundidad de las relaciones argelino-saudíes y la ampliación de las perspectivas de cooperación. Conmemoramos el 94º Día Nacional de Arabia Saudí en el suelo de la hermana Argelia. Lo que me complace es el gran número de asistentes hoy, que refleja las profundas y fuertes relaciones que unen el Reino de Arabia Saudita a la hermana Argelia. Y gracias a Dios, soy optimista acerca de las relaciones argelino-saudíes, que están arraigadas y hay directivas de las autoridades de ambos países. El servidor de los dos lugares santos del Islam, el rey Salman bin Abdelaziz y el príncipe heredero Mohammed bin Salman, y su excelencia el presidente Abdelmajid Tebboune, para promover estas relaciones en todos los campos, y habrá muchos logros en el futuro entre ambos países hermanos. Y en el expediente saharaui, un convoy de solidaridad argelino llegó este martes a los campamentos de refugiados saharauis tras el llamamiento lanzado por la Media Luna Roja saharaui a raíz de las recientes inundaciones que afectaron los campamentos de refugiados en la wilaya de Dakhla. El convoy, compuesto por camiones que transportan miles de toneladas de suministros de primera necesidad y alimentos, fue recibido por el ministro saharaui de Desarrollo Económico, Baya Afdid, y el director nacional de Equipamientos, Mohamed Salem Maradi, antes de dirigirse directamente a los residentes afectados de la wilaya de Dakhla, que luego fue distribuido por la Media Luna Roja saharaui. Y con esto terminamos nuestro informativo de esta noche. Gracias por su atención. Hasta mañana.